Bueno, estamos con el sociólogo y analista de opinión, Eduardo Fidanza. Siempre es un placer escucharlo, Eduardo, que tiene una forma de pensamiento que lo hace a uno reflexionar. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Qué tal, María? Gracias. Acá estamos, ¿Acá estamos? tratando de pensar y ayudar a pensar, qué sé yo. Bueno, se cumplió, en realidad el martes, un año de la elección de Mauricio Sí, Macri. así es. Yo pensaba que por ahí la promesa de Macri era que iba a tener, o la promesa, las proyecciones Sí. cuando gana era que difícil la va a tener para gobernar, pero Mm, supuestamente venía a arreglar fácil la economía. sí. Y de alguna manera pasó al revés, tuvo mucho más gobernabilidad que manejo de la economía a lo largo de este Sí. año, A ¿no? mí, a mí me parece que vos tenés que dividir siempre en dos partes. Lo estamos viendo ahora incluso con Trump. Una cosa es lo que se dice en la campaña, el clima de la campaña, pero no porque los políticos no digan la verdad, sino que la campaña es un acto de voluntarismo, es un acto, ¿no es cierto?, de apuesta y donde además tenés que captar el interés. Ahora, después viene la realidad de gobernar. Y yo lo que creo que ha pasado es que el país tiene una estructura económica y una cultura social y política preexistente que se fue configurando con el paso de los años y muy influida, en primer lugar, por el peronismo y en segundo lugar, por el radicalismo. ¿Cómo termina, desde el punto de vista de cómo analizamos nosotros la década kirchnerista? Con expectativas muy altas de bienestar y un sistema económico que no está en condiciones de convalidarlas. Bueno, yo alguna vez escribí que se necesitaba liderazgo para achicar un poco esa brecha. Ese liderazgo lo está haciendo Macri. Yo creo que hay una parte de Macri que tuvo muchos logros este año, porque se abrió camino en esa cultura adversa y porque sigue manteniendo dos tipos de apoyo. Un apoyo que yo le llamo incondicional, que es del 20-25% que lo votó en la PASO, que es gente que está Que lo dispuesta a eligió como seguirlo primera y lo eligió opción. como primera opción. Y después están los que yo llamo que hacen el aguante, que es fluctúa entre un 35 y un 40%, gente que dice, y bueno, estamos mal, pero vamos a ir mejor. Que Y son los que lo acompañaron en la elección, lo ya en el acompañaron balotaje, después, después. claro, y que además hay un punto importante en este grupo, que es no quieren volver a Cristina, no quieren volver para atrás. Entonces hay gente que está haciendo ese apoyo. Ahora, otra vez, un apoyo condicional. Después tenés una masa muy importante del orden del 40%, que es la gente que no la está pasando bien y que además, digamos, se adscribe al relato que dice que es una de las dificultades de imagen de este gobierno. Entonces, este es un gobierno que ha invertido más en políticas sociales que el gobierno anterior, pero no se puede sacar el estigma de que es el gobierno de los ricos. Entonces, hay mucha gente que no está Bueno, pero favorecida porque económicamente. aumentó la pobreza, No, digamos, bueno, no. extendieron Yo te diría que coberturas. no aumentó la pobreza. Y esta es otra paradoja. Este es un gobierno que deja que se revelen las cifras crudamente. Hoy el INDEC, otra cifra Ujú. explosiva, sinceró. Y yo creo que son los logros más importantes y paradójicamente uno tiene que hacer una evaluación. ¿Qué quiero decir? Prendés Radio Nacional, yo prendí Radio Nacional hace un tiempo y creía que estaban entrevistando a un ministro. No, estaban entrevistando a un sindicalista, que era Micheli, que acababa de hacer una manifestación contra el gobierno. Bueno, vos decís, ¿cuándo hubo tanto pluralismo? ¿Cuánto hubo tanta apertura? ¿Cuánto se respetó a la oposición? ¿Cuánto el discurso del presidente es un discurso moderado? La verdad es que hace mucho que no lo teníamos. A la cuestión, y esto me parece que es lo que se va a dirimir en estos meses, es si el gobierno tiene fuerza política suficiente. Los analistas políticos tenemos que hacer el cálculo de la fuerza como lo hacen los ingenieros, a ver si el edificio se puede sostener. La cuestión es esta, un gobierno no peronista es la excepción, no es la regla, para una sociedad configurada al modo peronista, Mm. populista, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, se está abriendo camino en esto, pero tiene las elecciones por delante y se sabe cómo se ganan las elecciones. ¿Cómo se ganan las elecciones? Ante todo, asegurando un cierto bienestar económico. Entonces yo creo que el gobierno tomó ese camino, que se llama el gradualismo, y se llama también asegurarse la gobernabilidad, acordando con los Le da un distintos po- sectores le- que pueden ser conflictivos. Bueno, ese es el camino elegido. Ahora, mi punto pero- es si ese camino y ese camino intermedio, el camino sí. intermedio siempre es difícil, Pero, filosóficamente es difícil. pero el tema es que no le da resultado a la economía, o sea, es una No, economía que porque, cae, bueno, porque entra... ¿sabés por qué? Yo creo que no le da resultado. Primero, porque el diagnóstico inicial a mí me parece que era un poco ingenuo, Ah. ¿no es cierto? Es decir, es así. Racionalizamos la economía, la desentamos, nos contactamos con el exterior, entonces va a venir la inversión extranjera y la inversión extranjera va a crear trabajo. Hay
un poeta inglés, Thomas Eliot, que yo a veces cito, que dice, entre la concepción y la creación, entre la potencia y el acto, cae la sombra. Hay una sombra que cayó, un velo entre lo que nos proponíamos y lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que adensar el análisis. Primero, ¿qué domina en el mundo? ¿Capital productivo o capital financiero? El capital financiero. Segundo, la Al cual le economía. están ofreciendo unas tasas Bueno, por eso fabulosas te digo. también, Bueno, ahí ¿no? viene. Para Ahora, la frenar economía, inflación. ¿se racionalizó o no se racionalizó? Hay una presión impositiva tremenda. Hay una tasa de inflación muy alta. Hay un gasto expansivo y vos ves que la economía privada está un poco arrinconada en relación con la economía pública. Pero la Argentina está hecha, entre otras cosas, al modo de una economía con un Estado muy fuerte, que tiene la mitad del PBI que se genera en este país. Y bueno, de alguna manera, esa es la estructura. Y el gobierno no ha ido contra esa estructura. Yo creo que hay una parte de esto que es, ¿cómo te voy a decir? Realista, ¿no es cierto? Y alguien lo ha dicho, vos no cambiás la cultura de un día para otra. Cultura es una cuestión de tiempo. Es realista, pero por otro lado es contradictoria. Y entonces esas contradicciones se revelan también en la política. Vos fíjate, un gobierno que tiene una política fiscal expansiva y una política monetaria restrictiva, para ponerte un ejemplo. ¿No es cierto? Que quiere modernizar, pero tiene que terminar acordando con los sindicatos y de alguna manera reforzando ese poder sindical ante el temor de desestabilizaciones. Bueno, es un gobierno que cree que hay que mejorar la productividad, pero no ha hecho nada ostensible para mejorarla, porque eso significa tocar intereses. Y bueno, yo creo que está en esa contradicción. Sí. Yo no creo que sea una cuestión de personas, es una cuestión de cómo están puestas las relaciones de fuerza. Las fichas, claro. Ahora, Sí. hay un punto más, y esto también, el tipo de liderazgo de Macri. El liderazgo de Macri es un liderazgo que yo llamo minimalista. Es cordial, es abierto, es dialoguista, es de baja intensidad. La pregunta siempre va a ser si la sociedad argentina está hecha para esos liderazgos o requiere un poco más de fuerza. De los presidencialismos fuertes. Y hablando de la sociedad argentina, Sí. Eduardo participó en un trabajo muy interesante que publicó UDEVA bajo la forma de un libro, Argentina, una sociedad anómica, que es una gran encuesta, ¿no?, en todo el país, respecto a qué nos pasa con la ley, cómo somos nosotros con la ley. Y es súper interesante. Bueno, la idea que hay un montón de leyes. El problema es que las leyes acá no se respetan y nos justificamos mucho en la idea de no tengo. ¿Por qué voy a pagar impuestos si se la roban toda? Yo, para enlazar lo anterior con esto, te diría, están hipertrofiados los derechos y están subvaloradas las obligaciones, porque yo creo que ante todo la ley obliga, ¿no es cierto?, te pone dentro, ¿no es cierto?, de un marco del cual no te puede salir. Cuando se dice anomia, ¿qué es anomia? ¿Qué decía Durkheim, el que lo popularizó hace ya una cantidad de años? La anomia es que las fantasías de cada uno de los actores, liberada de las normas que las tienen que contener, les genera todo tipo de actitud individualista, conflictiva, etc. Entonces, vos tenés ese problema. Vos estás adiestrado en tus derechos. Ahora, no estás tan adiestrado en tus obligaciones. Entonces, y ahí... cuando te lo señalan, o sea, pasa en las cosas más chiquitas, ¿no? Cuando alguien te marca una infracción, el argentino tiende a reaccionar muy mal. No es que agacha la cabeza como diciendo, bueno, no, me pescaron en algo que hice mal. Es tipo, ¿qué me está diciendo, buchón? Bueno, cuando hicimos esa encuesta, estaban pasando en los cines Relatos Salvajes. Claro. Nos acordamos del personaje de Bombita de Darín, que al final, ¿qué hace? Agarra el fierro. Porque este es un... con la grúa, que es algo que a muchos nos genera, ¿no? Le lleva el auto a la grúa y se vuelve loco frente a esa situación. Vos fíjate, hay un tema que es la autonomía de las personas frente a los marcos de la sociedad. Entonces, si usted cree que tiene razón, dice, ¿puede ir contra la opinión de sus padres? Puedo ir. Contra la de su iglesia, también. Contra la de su pareja, también. Contra las redes sociales también. Dice, ¿y usted puede ir contra la ley? Bueno, ¿sabe lo que dice el 43%? Si tengo razón, voy a ir contra la ley. El 9% dice, depende de la situación. Pero lo que te quiero decir, con que 4 de cada 10 dice, yo si tengo razón, tenés que ir con tu auto, llegar a una esquina, tener un conflicto, y si el que está del otro lado y pertenece a ese 40% cree que tiene razón, bueno, creo que eso es lo que expresa. La encuesta expresa esa cuestión, porque la encuesta tiene otra parte, que es la parte del deber ser. O sea, a la hora de preguntar a la gente es magnífica, bien la democracia, la autoridad, hay que educar a los chicos en la ley, todo.
pero después viene la otra parte. Claro, bueno, y también no es exactamente lo mismo, pero vos tenés un 40% de economía en negro en la Argentina, Sí. fruto de una informalidad muy grande que desprotege a muchos trabajadores, que fue un poco los temas de estos días, pero también porque hay una gran cantidad de economía en negro. Bueno. Entonces funcionamos en una sociedad que, bueno, la ley ponele, no Así es. siempre. Ahora, yo te voy a decir una cosa que Sí. para tratar más largo. Es preocupante este punto. Las instituciones fueron un tema de la modernidad, ¿no es cierto? Ahora estamos en la posmodernidad. Los temas en el mundo que andan circulando, toda la reacción que hay, son reacciones contra un establishment que de alguna manera se formó junto con las instituciones. Algo a esas instituciones económicas, políticas, le está faltando para que la gente esté reaccionando y esté buscando líderes contra el sistema. Acá es paradójico lo que pasa, porque nosotros somos débiles institucionalmente por razones históricas. Ve aquí que tenemos un gobierno al que yo le llamo, o una situación que yo le llamo una incierta primavera. ¿Por qué? Y porque sí, porque cuando vos ves los problemas del mundo, acá hay muchos que no hay. Tenemos la pobreza, pero Sí. ni siquiera nuestras tasas de inseguridad son comparables con otros países. Entonces quiero decirte, estamos como en una paradoja de un país institucionalmente débil que se preocupa por las instituciones cuando el mundo no se preocupa por las instituciones y que tiene que dirimir los próximos años si va a volver al populismo como está volviendo el mundo o va a tomar otro camino. Nosotros... Por ahora Macri vos decís que no toma ninguno, que está ahí en el No, medio. bueno, él, a ver, está haciendo lo que su fuerza política, a mi modo de ver, le permite hacer. Pero es paradójico Bien. por esto, porque la crisis mundial ocurrió 10 años después que nuestra crisis. Nosotros tuvimos nuestra tocar fondo Sí, claro. y salimos con un populismo. Muchas democracias en crisis, muchas sociedades en crisis están buscando esos populismos que nosotros buscamos hace 12 o 13 años. Ahora la pregunta es, ¿hay espacio en la Argentina, como hay en el mundo, para algo que no sea populismo, nacionalismo, perseguir a los migrantes, cerrar la economía? Ese es un gran desafío, porque una vez más un gobierno no peronista de la Argentina va en contra de la tendencia mundial. ¿Qué será de nosotros? Gracias, Eduardo, por gracias haber a vos. estado acá esta noche. Compilador de Argentina, una sociedad anómica, un trabajo que habla de esto que nos estuvo contando Eduardo. Gracias por haber estado acá. No, gracias a vos. Quédense ahí, que enseguida volvemos aquí en 50 minutos.